Buenos días, amados hermanos. Nos gozamos y nos alegramos en este día de las bendiciones que el Señor nos da en todo tiempo y en todo momento. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Qué bueno poder estar de nuevo con ustedes para estudiar la palabra del Señor y encontrar en ella la dirección para nuestra vida, esa guía espiritual que todos necesitamos, y conocer la voluntad de Dios a través de la bendita palabra del Señor. Palabra que hace sabio al sencillo, palabra que convierte el alma. Por las palabras del Señor, dice la Escritura, dijo el Señor Jesús, que seríamos juzgados. Y también nos dice la palabra del Señor Jesús, orando por usted y por mí, allí en San Juan 17, que santifícalos en tu palabra es verdad. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro soberano, creador del cielo y de la tierra, al hacedor de maravillas, al inmortal, invisible, único, soberano Dios de toda creación, y también nos glorificamos en Él por su inmenso amor y por su bondad. Le damos loor y gloria, lo santificamos, porque como dice el Señor enseñando a orar, santificado sea tu nombre. También, mis queridos hermanos, es un gozo hoy, no solamente por fidelidad a nuestro Dios, sino también por fidelidad a la palabra del Señor. Porque lo que enseñamos, lo que decimos, lo que hacemos es con base a la bendita palabra del Señor. Y también con fidelidad a la amada del Señor, la iglesia. Por eso estamos acá fielmente, domingo tras domingo, enseñando la palabra del Señor, alabando al Señor con los cantos y también a través de la predicación de la palabra del Señor, buscando edificar nuestras vidas. Mis amados hermanos, hoy nos gozamos y deleitamos en Cristo Jesús y vamos a iniciar con una palabra de oración al Señor, intercediendo por la vida de todos y cada uno de ustedes, por sus familias. Quiero pedirles una oración muy especial por la familia Contreras Jaramillo y por la familia Jaramillo López. Que la bendición del Señor sea acompañándoles en todo tiempo, en todo momento, y no olvidando tampoco nuestras plegarias por la familia Pérez, por Beatriz y Manuel. Damos gloria al Señor también por la vida de Gloria Estela, también por los Rosero, los Aguirre, bueno, toda la congregación, pero intercedamos especialmente por estas dos familias, Contreras Jaramillo y Jaramillo López, porque vienen acontecimientos importantes para la vida de su familia. Oremos al Señor entonces en esta hora, glorificando su nombre y dándole gracias. No olvide, todavía es tiempo de que coja su teléfono, llame a sus familiares, vecinos, amigos, conocidos, y también puede colocarles un WhatsApp y decirles, ¿por qué no sintonizan a santel.info? Y allí en santel.info escucharán el estudio de la palabra del Señor. También podrán entonces durante la semana encontrarnos en YouTube Santel TV y en las diferentes redes sociales en Centro para la Excelencia Familiar. Damos gracias al Señor entonces, mis queridos hermanos, y oremos los unos por los otros, y que Dios abra nuestro entendimiento a fin de que podamos comprender su palabra. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, alabamos tu nombre, te glorificamos por todas las cosas maravillosas que haces en favor de todos y cada uno de nosotros, por bendecir nuestra vida y guiarnos hacia toda verdad. Hoy, Señor, congregados en tu nombre alrededor de la palabra bendita, la Biblia, la Sagrada Escritura, tu palabra que es verdad, tu palabra que nos redarguye, reprende, exhorta, nos edifica. Queremos en esta hora, Señor, glorificar tu nombre, honrarte porque tú lo mereces, no solamente por lo que haces por nosotros, sino por ser Dios,
por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor y permitirnos ser tu pueblo. Señor, te honramos en esta hora y te pedimos también, Padre, que tengas misericordia de todos nosotros, especialmente de los hermanos que están enfermos o tienen problemas económicos o tienen problemas emocionales o están atravesando por problemas familiares. Cualquier crisis en sus vidas, Señor, ayúdales a soportarla, a salir adelante. Porque, Señor, tú estás alrededor nuestro, buscando la manera de fortalecernos y guiarnos hacia toda verdad. Gracias te damos por tu palabra, por tu inmenso amor. Y ahora, Señor, quédate con nosotros y también no olvides, Padre, bendecir la familia Contreras Jaramillo y la familia Jaramillo López. Tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. En Cristo Jesús te imploramos de tu bendición, ahora y siempre. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nuestro tema hoy tiene que ver con la naturaleza de la iglesia. La iglesia. Cuando vemos que la fe de algunos se desvía, se desmorona o se queda ahogada por los intereses del mundo, es porque no prestaron la debida atención a la doctrina. Olvidarnos de la doctrina, es como olvidar la importancia de los cimientos de la casa donde queremos vivir con nuestra familia. El resultado será incertidumbre, ruina. La fe salvífica, esa que salva, es una fe que tiene la virtud de perseverar, pero para que pueda permanecer tiene que estar bien establecida en la mente, voluntad y sentimientos de todos y cada uno de nosotros. Los estudios bíblicos que tenemos cada domingo es para ayudarles a ustedes, los miembros del Centro para la Excelencia Familiar, y a todos los oyentes, las personas que nos van a ver y a escuchar a través de la digitalidad, es para ayudarles a profundizar en la doctrina, a entender la fe y a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 de la palabra del Señor. La serie de estudios que iniciamos en el día de hoy surge de la pregunta que varios hermanos me han hecho. Pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? ¿Abrir la iglesia? Es una pregunta comprensible por la influencia de la religión tradicional de ver la iglesia como el lugar de reunión o el templo, verlo como iglesia. La iglesia de Monserrate, la iglesia del 20 de julio, la iglesia de Betania, la iglesia Bautista Central, la iglesia Centro para la Excelencia. ¿Qué es la iglesia? En Mateo capítulo 16, versículo 18, después de la confesión maravillosa de Pedro, cuando dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, Pedro, esas palabras no te las revelaron carne ni sangre. Tú eres Pedro, el hijo de Jonás, y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo mismo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra castellana iglesia viene del griego eclesía, que significaba una asamblea de ciudadanos, como lo encontramos en Éfeso. Allí en Hechos, en el capítulo 19, versículo 39 de la palabra del Señor. Hechos 19, versículo 39, la Escritura nos dice lo siguiente. Y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Eclesía significa entonces ¿qué? Asamblea. Y es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor en Hechos 19:39. Pero esa asamblea llegó a ser no solamente asamblea, sino también congregación de los israelitas, especialmente a los de la congregación de Dios.
En Deuteronomio, en el capítulo 23 de la palabra del Señor, en el versículo 3 nos dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Entonces, asamblea o congregación es igual a iglesia, cuando se refiere a la congregación de Dios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, versículo 38 de la palabra del Señor, también se usa con ese contenido. Hechos capítulo 7, versículo 38, escucha lo que dice la Escritura y lo puedes mirar también en tu Biblia. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, ¿qué encontramos? Iglesia como congregación, la congregación de Dios. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 38, como leíamos, se usa la palabra congregación en este mismo sentido. Ahora, el sentido más sencillo de la palabra iglesia es asamblea o congregación. La congregación de aquellos que Cristo ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y los ha llamado con su evangelio. También se usó la palabra griega, no solamente eclesía, sino kyriakón, que quiere decir perteneciente al Señor. O sea que la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece a Cristo, como Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, la palabra en griego aparece 114 veces y solamente 2 veces en los evangelios. Mateo 16, 18, como vimos ahora, y también en Mateo, en el capítulo 18, versículo 17 de la Escritura, que dice lo siguiente: y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces nos está hablando acá acerca de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos habla acerca de que si un hermano peca contra ti, repréndele, y entonces ve y habla con él. Si no te hace caso, entonces ¿qué dice? Llévalo a la iglesia. Habla con la iglesia. Algunas veces se usa con relación a la congregación local de cristianos, como está en Hechos, en el capítulo 11 de la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, versículos 22 de la palabra del Señor, nos dice así. Hechos 11, 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Hechos 11, 22. Hablando acerca de los cristianos que recibirían castigo. Y en el capítulo 13 del libro de Hechos, en el versículo 1 de la Escritura, Hechos 13, 1, nos dice que la iglesia de Antioquía, en aquel día, salió Jesús de la casa, perdón, estaba mirando en Mateo, ahora es Hechos, en Hechos, capítulo 18, versículo 17 de la palabra. Y en esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre de Jesús. Entonces, ese es el propósito de reunirse como iglesia: magnificar y glorificar el nombre de Jesús. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba por ello. Mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, despidió a los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea,
porque tenía hecho voto. O sea que se habla acerca de el evangelio predicado a gentiles, a judíos, a todas las personas. Esa congregación se conocía como iglesia. Y en el capítulo 13, versículo 1 de la palabra del Señor, Hechos 13, 1, dice así la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿La iglesia de dónde? De Antioquía. Entonces encontramos que la congregación local de cristianos, como está en Hechos, en el capítulo 11 de la palabra del Señor, dice: y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé y fueron hasta Antioquía. Y en el 13.1, entonces, ¿qué es lo que nos dice? En el 13.1 dice que había entonces en la iglesia de Antioquía, iglesia de Jerusalén, iglesia de Antioquía, iglesia de Corinto, en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2 de la palabra. Y también nos habla en Romanos 16.5, a la iglesia que se reúne en tu casa. La iglesia que se reúne en tu casa. O sea que, como podemos darnos cuenta, la iglesia no es el lugar. A veces se refiere a varias congregaciones. Las iglesias de Galacia, como está en Gálatas 1.13, dice: las iglesias entonces tenían paz. Y en Hechos 9.31 también nos habla acerca de ello, que las iglesias tenían paz por toda Judea. Nos habla de las 7 iglesias en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4. Y en el capítulo 2 y 3 habla del mensaje a las iglesias. En ningún caso, mis queridos hermanos, la Biblia se usa para denominar un edificio dedicado al culto. O sea que la iglesia no es un lugar dedicado al culto. No es un templo, no es una casa, no es un edificio, no es una bodega. En ningún caso en la Biblia usted encuentra iglesia como edificio. Este significado que la palabra adquirió fue cuando los cristianos tuvieron lugares públicos para reunirse. Por lo tanto, mis hermanos, iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a los creyentes reunidos, y secundariamente se refiere a todos los que siguen a Cristo. Eso es lo que se conoce como iglesia. Miremos en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 32 de la palabra. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32. Le invito a buscar allí en sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, que nos dice así la palabra del Señor: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y usted no puede hacer tropezar un edificio. Usted no puede hacer tropezar la casa de Carabelas, donde nos congregamos y tenemos cultos para glorificar el nombre del Señor y estudiar la palabra. Entonces, la iglesia no es el edificio. En el capítulo 11, versículo 16 dice: y con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. O sea que no tenían la costumbre de ser contenciosos. ¿Quiénes? Ni los que estaban allí, ellos, ni las iglesias del Señor. Y un edificio no puede ser contencioso. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Y Gálatas capítulo 1, versículo 13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo perseguía a los cristianos. ¿Y qué está diciendo? Que perseguía a la iglesia de Dios. O sea, no perseguía los edificios, no perseguía las casas,
Por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, queda muy claro a la luz de la palabra que la iglesia son las personas. Porque donde está la iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios está la iglesia y toda clase de gracia. Eso dijo el obispo Irineo en el siglo II. Ahora bien, mis queridos hermanos, esta iglesia es la congregación de los santos. Cuando usted lee las cartas de Pablo, dice a los santos de Dios que están en Éfeso, a los santos de Dios, gracia y paz, que están en Tesalónica. Y así sucesivamente en todas las cartas usted encuentra que se refiere a los santos. No como la Iglesia Católica, que dice que los santos fueron aquellas personas muy buenas que los beatificaron y después los elevaron al nivel de santos, pero son aquellas personas muertas que eran supuestamente muy buenas. Y la palabra del Señor dice, escribe a los santos que están en Éfeso. Entonces, si son los muertos, como dice la Iglesia Católica, eso no sería una realidad, porque los muertos no leen. Y Pablo le está escribiendo las cartas a los santos en las diferentes iglesias que él hace mención, los Gálatas, Tesalonicenses, Filipenses, etc. Gálatas capítulo 1, versículo 13 y versículo 22 de la palabra, y Primera de Corintios 11, 16. Ahora, porque donde está la iglesia del Señor, como dijo el obispo Irineo, allí está Dios. Ahora, esta iglesia es la congregación de los santos en la cual el evangelio es enseñado correctamente y los sacramentos son administrados correctamente. Martín Lutero el Reformador lo dijo en el siglo XVI. Veamos entonces acerca de la iglesia ideal y la iglesia real. La iglesia siempre ha tenido un problema de imagen. Su elevado evangelio de salvación, amor y servicio parece ser una verdadera buena nueva hasta que intervienen los seres humanos. Aún cuando tenemos las mejores intenciones como pueblo de Dios, abandonamos muy rápidamente el dinamismo ideal del evangelio a causa de nuestra mundanalidad, de la hipocresía o el aburrimiento de la condición humana. El apóstol Pablo lo expuso este ideal cuando escribió que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 de la palabra del Señor. El apóstol Pablo igualmente reconoció la realidad de la humanidad de la iglesia. Cuando él le escribió a los Gálatas, les dijo insensatos. O sea, está reconociendo ¿qué? La humanidad que tenemos. Mire, en la iglesia somos santos pero humanos. O sea, no somos personas extraordinarias, especiales, que nunca nos equivocamos, que no fallamos. Él reconoce la humanidad de la iglesia diciéndole a los Gálatas insensatos. ¿Y cuántas veces hemos sido nosotros insensatos? Capítulo 3, versículo 1. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Capítulo 1, versículo 6 de los Gálatas. Desde el comienzo de la iglesia, a esa le ha sido difícil vivir a la luz del evangelio. Al igual que Cristo su Señor, la iglesia es tanto humana como divina. Es divina porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque es la esposa de Cristo. Es una señal constante de la obra de Dios en el mundo, la iglesia. Pero a la vez es humana porque lleva las marcas de humanidad, falibilidad, mortalidad, quebranto y vulnerabilidad. Eso somos nosotros. Y nosotros somos los que componemos la iglesia.
A diferencia de nuestro Señor, la iglesia experimenta el pecado y debe volverse continuamente a Cristo por perdón y reconciliación. O sea, tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor constantemente. Pero con esa reconciliación, la iglesia lleva a cabo la obra de Cristo en el mundo, porque para eso nos dejó como sal y luz de la tierra, como está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. La obra de reconciliación es expresada en el mundo real con pecadores reales, como ustedes y como yo, que fuimos llamados a la gracia de Dios. El Evangelio puede ser tomado en serio porque es dado a ser de humanos pecadores e imperfectos como usted y como yo, hijos de Dios. Por eso no podemos amar la idea de iglesia a menos que estemos dispuestos a amar las personas que son la iglesia. Porque la iglesia se compone de personas imperfectas, necesitadas de perdón, gente pecadora, desde el pastor y hasta el último de los que usted puede considerar sea creyente. La fe de la iglesia es una confianza en Dios, quien es el autor de nuestra salvación y fuente de la vida de la iglesia. Nuestra experiencia con la iglesia, mis hermanos, es condicionada por las limitaciones y la mortalidad de sus miembros terrenales. Por medio de la fe en Dios podemos experimentar aquellos dones espirituales que la iglesia ofrece, 1 Corintios capítulo 12, y a la vez reconocer que son limitados. ¿Por qué? Por las flaquezas e imperfecciones que tenemos nosotros como iglesia. La iglesia, mis queridos hermanos, también es una diversidad de tradiciones. Definir la naturaleza de la iglesia no es tarea fácil. Por ejemplo, hay tantas iglesias dentro de la iglesia. O sea, la iglesia macro, la iglesia de Cristo, pero hay tantas iglesias dentro de esa iglesia y son caracterizadas por la diversidad de doctrinas y tradiciones que en muchos casos parecen ser casi irreconciliables. Las prácticas en la adoración van desde el elaborado ritual y liturgias de la iglesia ortodoxa o de la iglesia católica romana o de la anglicana, hasta la espontaneidad organizada de las iglesias pentecostales y carismáticas, hasta la silenciosa simpleza de los cuáqueros. Todos estos diferentes grupos se llaman a sí mismos iglesias. Los episcopales, los luteranos, los católicos y otros bautizan recién nacidos y adultos. Los bautistas y menonitas solo bautizan creyentes ya con uso de razón, más que todo adultos. Los pentecostales bautizan adultos y adolescentes. Los cuáqueros y los miembros del Ejército de Salvación no bautizan a nadie. En algunas iglesias, las ordenanzas, como la Cena del Señor, el pan y la copa de la Cena del Señor, sirven como un memorial de Cristo. Otros reciben los elementos como el mismo cuerpo y la misma sangre del Señor, mientras que otros se alimentan de Cristo espiritualmente como un testimonio de su luz interior. En nuestro caso, la Cena del Señor es un símbolo que nos sirve como memorial acerca de Cristo. Algunas iglesias tienen complicadas jerarquías, otros reflejan organizaciones comerciales, mientras que otros rechazan todo tipo de organizaciones por temor a conformarse con el mundo. Nos surge entonces una pregunta: ¿dónde está la verdadera iglesia entre la diversidad de tantas iglesias? Una pregunta que surge es: ¿cuál es la iglesia verdadera entonces? Ahora, mis queridos hermanos, la iglesia es una. ¿Por qué? Porque Cristo es uno.
Los que están unidos a Cristo están unidos a su iglesia y unidos entre sí. La iglesia tiene diversidad porque ninguna comunidad de fe o comunión doctrinal, ninguna congregación o denominación puede cumplir todo el evangelio al mismo tiempo. Existen diversas formas de iglesia, no porque el evangelio sea una cosa relativa o aguda que se ajusta a una circunstancia posible, no. Existen porque el evangelio es relevante y responde a las necesidades de personas, culturas y sociedades. Lo que la iglesia debe mantener es la pureza del evangelio. Si una iglesia no mantiene la pureza del evangelio, no tiene a Jesucristo como el Señor y la salvación por fe en Cristo Jesús, entonces podríamos decir no es una iglesia, aunque de acuerdo al término eclesía, congregación, asamblea, podríamos decir que es. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Hay una variedad de respuestas en cuanto a iglesia. No solamente hay muchas iglesias, sino también innumerables actitudes y opiniones sobre lo que es la iglesia y lo que debería ser. Veamos en este estudio algunas. La iglesia como un fracaso inevitable. Para algunos, la iglesia ha fracasado estruendosamente. ¿Por qué? Porque presenta un ideal y luego no puede lograr implementar ese ideal. Como está en 1 Corintios en el capítulo 3, versículos 1 al 3, donde el apóstol Pablo tiene una queja contra la iglesia de Corinto, diciéndoles que entre ellos hay divisiones, contiendas, disensiones, que están peleando el uno al otro, que uno dice que es de Pablo, otro que es de Cefas, otro que es de Apolos y otros que es de Cristo y así. Su evangelio está tan institucionalizado, tan cultivado por la cultura que ya no se puede conciliar con la simple fe que enseñó Jesús de Nazaret. Entonces, para algunos, la iglesia ha fracasado en ese aspecto. Los críticos señalan el apoyo que la iglesia le ha dado a la guerra, a la Inquisición y a la ignorancia. Señalan la inmensa preocupación de la iglesia por mantener el status quo y sus continuos compromisos con el mundo, y eso evidencia su fracaso. Para estas personas que piensan así, la iglesia ha fracasado porque no está viviendo al nivel de la visión profética y el servicio sacrificante de su fundador Jesucristo. Está tan lejos del ideal evangélico que ya nada tiene que ver con las simples enseñanzas de Jesús. Entonces, esa es una opinión de algunos sobre la iglesia como un fracaso inevitable. Pero también vemos la iglesia como un objeto de la indiferencia. La mayoría de las personas en Occidente no tienen una actitud antagónica hacia la iglesia. Simplemente son indiferentes. La iglesia no es un gran fracaso moral, solo que es una forma más de enfrentar la vida. Puede ser una institución aceptable para aquellos que quieren practicar religión, asistir a los cultos o discutir temas religiosos, pero no lo consideran a la iglesia un elemento necesario para vivir una vida plena. Los que así piensan no están en contra de la religión, simplemente no están en la onda de las actividades de la iglesia. La iglesia y su evangelio no hacen ningún impacto en sus vidas. La indiferencia puede ser el desafío más serio de la iglesia en la sociedad actual. Pero también no solamente encontramos la iglesia como un objeto de indiferencia, también encontramos la iglesia como fuente de estabilidad. Y algunos ven la iglesia como una fuente de orden social y la estabilidad que junto con el hogar, la familia, las escuelas y otras instituciones de la comunidad ayudan a perpetuar valores morales y virtud dentro de la civilización humana. La iglesia entonces ayuda a las personas a comprender
su relación con la comunidad y aceptar la responsabilidad por su conducta en la sociedad. La Iglesia entonces es meramente una de las tantas instituciones que promueven estabilidad y orden en la sociedad humana. Para otros, la Iglesia es un gueto religioso, o sea, un lugar donde uno va para ser religioso y actuar como religioso. Algunos hasta pueden referirse a la Iglesia en términos de su ubicación, como vimos al comienzo. Nuestra iglesia está en la calle tal, carrera tal. O sea, nuestra iglesia está en la carrera 40, 112 de Carabelas. La iglesia es un lugar de protección contra los embates del mundo pecaminoso y una comunidad participante en la que el cristianismo y la asistencia a la iglesia llegan a ser sinónimos. O sea, para algunos asistir a la iglesia es ser cristiano. Y para algunos ser cristiano es asistir a la iglesia. Y entonces confunden las dos cosas. Pero mis queridos hermanos, la iglesia no está atada a una ubicación o a un programa. El cristianismo involucra participación de la comunidad de fe, pero también es una respuesta activa a las necesidades del mundo. Recuerde, la iglesia es la sal y la luz de la tierra. La iglesia no es un escape, es algo que nos nutre para la vida y para el ministerio en el mundo. Otros ven la iglesia como una empresa organizada. O sea, para algunos es una organización bien estructurada que vende un servicio, el ministerio cristiano, que promueve un producto, el cristianismo. Los ministros son los ejecutivos eclesiásticos, cuya efectividad es evaluada en términos de crecimiento del programa y el presupuesto y la participación en la vida de la corporación religiosa. Sin embargo, mis queridos hermanos, el corazón de la iglesia no es una corporación, sino una comunidad. La iglesia es una comunidad de fe. Si el institucionalismo hace que se pierda la renovación espiritual y la flexibilidad, la iglesia bien puede ganar el mundo, pero perder su alma, perder su identidad única en Cristo. La iglesia como comunión espiritual, mis hermanos, en un último punto de vista acerca de ella, incorpora lo mejor de todo lo anterior que hemos visto dentro de un contexto amplio de fe y de práctica. La iglesia en su sentido más básico es una comunión espiritual interesada en todos los aspectos de la vida humana, espiritual, institucional, social, moral y comunitaria. La iglesia es local, pero también universal. Es individual, pero está incorporada. Un ideal que se busca y una realidad que se practica. Es un lugar, no necesariamente una estructura o un edificio, pero siempre será una comunidad. Una comunidad tangible, donde las personas son aceptadas, perdonadas, redimidas, alimentadas e instruidas y hacen del Evangelio su estilo de vida, hacen de las buenas nuevas de Jesucristo su razón de vida. La iglesia, por lo tanto, interpreta el Evangelio para el individuo dentro de la comunidad. Pero la iglesia no es simplemente una comunidad de creyentes, sino una comunidad de creyentes en Jesús. O sea que el mero hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová son asamblea, los testigos de Jehová se reúnen semanalmente, los testigos de Jehová hacen proselitismo, los testigos de Jehová son testigos de Jehová, el Dios que nosotros adoramos. Sin embargo, no son la iglesia, porque ellos no aceptan a Jesucristo como Dios, como Señor de toda creación. Entonces, la iglesia no es simplemente una comunidad de creyentes, sino comunidad de creyentes en Jesús. No es simplemente una comunidad que sirve a los demás, es una comunidad que sirve a los demás en el nombre de Jesús. Todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia hace
es en base a la obra de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Un pueblo en peregrinaje. Es la comunidad histórica que comienza con Dios y está fundada sobre Jesucristo. Es un testigo del Evangelio de Cristo en su adoración, en su fe, obra y su memoria. Por medio del testimonio verbal y su servicio, señala más allá de sí misma, porque señala hacia Cristo. La iglesia es una comunidad que está siendo redimida y a la vez es un medio de redención. Richard Niebuhr dijo: la iglesia pierde su carácter de iglesia cuando se concentra en sí misma, se adora a sí misma y busca el amor, que el amor a la iglesia sea el primer mandamiento. La iglesia, mis hermanos, es una novia siendo preparada para Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. La iglesia es una comunidad de peregrinos elegidos, pero todavía incompleta, moviéndose siempre en la promesa del reino de Dios. Nosotros somos la iglesia. La iglesia es una fraternidad de aquellos que buscan, viajan y pierden su camino, el camino de los desvalidos. Eso es la iglesia, los angustiados, los sufrientes, los pecadores, los peregrinos. Eso es la iglesia. La fe que profesamos ustedes y yo no es solamente nuestra, sino pertenece a todos aquellos que en cualquier tiempo, lugar, país, región, poblado, tomaron la cruz y siguieron a Cristo. Cuando preguntamos ¿qué es la iglesia?, es preguntarse acerca de Dios, la vida y nosotros mismos. Es buscar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. Seguiremos estudiando, mis amados hermanos, acerca de la iglesia. Y veremos cómo Jesucristo es la cabeza de la iglesia, cómo Jesucristo es el Señor de la iglesia. Y veremos muchos otros aspectos en este estudio sobre la iglesia. Si usted tiene algunas preguntas o algo sobre la iglesia, por favor, puede llamarnos por teléfono a mi esposa o a mí, puede enviarnos un WhatsApp, puede comunicarse por medio con nosotros, también puede llamar a la hermana Joana y esas preguntas las estaremos respondiendo a través de los estudios de la palabra del Señor. Padre, honramos y glorificamos tu nombre y te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos guíes, oh Dios, a entender tu palabra, a entender que somos iglesia y a vivir como tu iglesia, siempre con Jesucristo como el centro de nuestra vida. Porque la iglesia es la comunidad de creyentes congregada en el nombre de Jesucristo y bajo su soberanía total y absoluta. Gracias por edificar la iglesia. Gracias te doy, Señor, por todos y cada uno de los miembros de la iglesia del Centro para la Excelencia Familiar. Bendíceles y hazle extensiva la bendición a toda su familia. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis queridos hermanos y continuamos alabando y glorificando el nombre del Señor y con la predicación de su palabra. Estudiaremos entonces que Jesús es la cabeza de la iglesia.